Hola a todos y bienvenido a mi clase en vivo. La día hoy es hacer un repaso del primer clase que hice en YouTube. Fue clase 1 para principiantes. Déjame ver ahorita, tal vez voy a subir el sonido un poco, creo. La idea hoy es hacer un repaso de la primera clase que hizo, que fue del 2016. Es el clase 1 de nivel A1. Ese video ahorita tiene casi 2 millones de vistas y hoy día sigue siendo mi video más popular en YouTube. Entonces lo que quería hacer es ver, tengo aquí las pantallas originales de ese video, y lo que quiero hacer hoy es dar a ustedes la oportunidad. Vamos a hacer en un rato los repaso de las pantallas y dar a ustedes una oportunidad a hacer preguntas si hay algunas dudas o temas de esas mismas pantallas. Antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en el chat. Si estás en el chat, puedes decir hi or hi and where are you from? ¿De dónde eres? Hi and where are you from? So who have we got? We've got Sebastian, Vlog, Luis, hi. Which countries are you from? Luis, Leticia, Jose, Juan, Mildred. Which countries are you from? Rene from Venezuela. Hi, Rene. Jesus from Colombia. Hi, Jesus. Who else? I don't think my chat is actually working here. Let's just get this chat working here. Okay, we got the chat working here now too. Mexico, so someone from Mexico. Very quick. Uruguay, Guatemala, Damaris. One from Colombia. Jerson from Peru. Hi to everybody. We got anyone from Spain? From Mexico, Argentina, Peru, California. Vanessa from California. Robert from Spain. Hi. Miguel from Chile. So we got Honduras. Yeah, nice. People from all over the world. Gente de todo el mundo. Ok, vamos a ver. Antes que empezamos también, este es la pantalla. Estas son las pantallas de la primera clase que tengo aquí. Esas pantallas también están disponibles en mi website. De la clase 1 son gratis. Pueden ir a mi sitio web. Abajo en la descripción de este video hay un enlace. Y ahí puedes ir a mi sitio web y pueden descargar esas mismas pantallas. Es un PDF que usé en la primera clase, y también puedes bajar o descargar gratis los MP3 de sonido de ese mismo video. También tengo disponibles los otros PDFs y MP3 de los otros 11 clases, y esos tienen un precio de $10, pero esta clase se puede bajar gratis. Otra cosa, antes que empezamos, este sábado voy a empezar una clase grupal que será el nivel A2, y el precio de ese grupo es $50 por 8 horas, sale a $6.25. Es una clase virtual en internet en que pueden hablar y pueden comunicar conmigo. Va a ser un grupo pequeño de 5 personas. Si están interesados en eso, pueden también hacer un clic en el enlace. Ok, vamos a empezar con el repaso. Si estás en el chat ahora, por favor, solo ponen cosas en el chat relacionado con las pantallas, para si tienes algunas preguntas de las pantallas. Tengo una pregunta ahí. Señor Richard, pon todos tus videos ordenados desde el principio. Los videos están ordenados en 2 playlists. El playlist del nivel A1, que es principiante,
y nivel A2, que ya también está terminado, están en el enlace abajo. Y aparte de eso, si visitan mi sitio web Inglés Líder, ahí también tienen un índice de todas las clases. Pueden hacer un examen de verbos. Tal vez en otra ocasión, cuando tengo tiempo, pongo exámenes en mi sitio web. Ahorita vamos a empezar el repaso de la primera clase. Y aquí tenemos la primera pantalla, que fue algo muy fácil. Ahorita hay muchas preguntas en el chat, pero lo que quiero hacer ahorita es si pueden solo preguntar cosas de la tema que tenemos ahorita. Es preguntas y respuestas de la primera clase. Después tal vez voy a hacer otro video con preguntas y respuestas generales, pero ahorita estamos haciendo un repaso de la primera clase, clase 1, desde que el video está ahí desde 2016. Entonces, aquí la primera pantalla que vimos en fue esta pantalla aquí, que tiene los greetings o los saludos. No creo que hay mucho que puedo comentar más aquí que lo que dijo en la primera clase. Tenemos good morning, que es buenos días, good afternoon, que es buenas tardes, y good evening, que es buenas noches. Good evening se usa más o menos a partir de las 6 de la tarde, 6 a 9. Y también tenemos dos informales, hello y hi. Son más o menos igual. Creo que hi es un poco menos informal. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de esta pantalla. Hay otra nota aquí que he tenido muchos. Day obviamente es día, good is day, good day, night is noche. No confunden con el good night. Aquí tengo algo de la última tecnología. Good night. Porque good night tiene otro significado. Good night tiene otro significado. Good night no es un saludo. ¿Alguien me puede decir en el chat qué significa good night? ¿Qué es la diferencia de good evening y good night? Si Mariana ha preguntado eso, de Mariana, Portugal. Sí, el good evening es buenas noches, es un saludo. Y good night es cuando se va, despedida, creo se dice en español. Good night es una despedida, no un saludo. No es un saludo. Ok, algo más de preguntas. Buenas noches. Si vas a dormir, sí, como Jesús dice en el chat, buenas noches es cuando vas a dormir. Y good evening es el saludo. No, si hay más respuestas, no hay más respuestas más preguntas, perdón, de esta pantalla. No veo más preguntas, entonces vamos a ver la próxima pantalla, que fue una pantalla de frases útiles. Y aquí tengo en español las frases y también en el inglés. Por ejemplo, tenemos what's your name, what's your name, what's your name, es cuál es tu nombre. I'm Richard, soy Richard. My name's Richard. Nice to meet you. Es como mucho gusto. Obviamente solo es muy formal. Solo puedes usar eso la primera vez que encuentras a alguien. Otra opción es decir esta frase aquí. Cuando encuentras a alguien la primera vez podemos decir how do you do? How do you do? Es otro saludo muy formal.
How do you do? Y son preguntas, son frases básicos. Nice to meet you, es mucho gusto. How do you do? Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from England. Soy de Inglaterra. I'm from England. ¿Qué más? Contractions, muy importantes que vimos a través del curso. Contractions. Este es su primer clase. Sí, Julcia. Este es el primer clase. Lo que estamos haciendo es un repaso, preguntas y respuestas del primer clase. Y mi plan es hacer todas las clases un video así en vivo en que pueden preguntar del curso. What's the meaning of how do you do? How do you do es como mucho gusto, es un saludo formal. No tiene sentido exactamente how do you do, cómo haces. Pero how do you do es una cosa que decimos como mucho gusto. Nice to meet you. Es un placer. Es una cosa que podemos usar cuando encontramos a alguien por la primera vez. Es muy formal. La otra cosa que vimos en este how do you do o how do you doing. No, pero hay otro saludo que es how you doing. Es algo que me pregunté en el chat. How are you doing? How are you doing? Es otra manera a saludar a una persona. How are you doing? Generalmente las personas van a decir how are you doing con esta contracción aquí. Eso es informal. Eso se puede usar cuando encuentras a alguien la primera vez y probablemente creo que cuando es un conocido. How you doing? Es otro saludo. How's everything going? Otra posibilidad, sí, René. Very good, yeah. How's everything going? Hay muchas maneras. Esta pantalla que tenemos aquí fue el primer clase del primer nivel, entonces son las cosas más básicas, como en el español hay muchas maneras a saludar a una persona. How are you doing es probablemente es más común en Estados Unidos, no se usa tanto en Inglaterra. How are you doing es más común en el inglés americano. Okay, I remember it. Okay, perfect. Just checking the chat. Otra cosa que vimos aquí en esta pantalla, en esta parte de la primera clase, fue las contracciones. Las contracciones. Como he dicho en todo mi curso, hay muchas contracciones y los nativos siempre usan las contracciones cuando hablamos. Bueno, casi siempre en las conversaciones normales. So, casi nadie te va a decir, what is your name? Le van a decir, what's your name? What's your name? ¿Cuáles son los verbos modales? Dice Mari. Mari, eso es otro tema. Hoy estamos tratando de la primera clase. Es la oportunidad a preguntar cosas de la primera clase. I'm otra contracción. Vimos antes que alguien dije, how are you doing? Y no decimos how are, dice how are. La pronunciación de este es how are you doing? How are you doing? How are you doing? No sé si hay otras preguntas. Hay algunas preguntas de esta pantalla. ¿Alguien tiene algunas preguntas de esta pantalla? Saludos desde Ecuador. Are you going to give another class tomorrow? No creo que voy a tener otra clase mañana, pero voy probablemente seguir con esos temas de preguntas y respuestas de las otras clases, porque también hay algunos errores en los videos originales que tienen 2 años ahí, pero el problema en YouTube es que no puedo cambiar los videos y
sin quitar el video completamente, ya que tienen muchas vistas, no quiero quitarlos. Entonces ahí se quedan con algunos errores y cada día hay los mismos comentarios en el chat. So, este también es una oportunidad de hacer un tipo de errata. Ok, vamos a ver la próxima pantalla. Aquí decimos los países, la mayoría de los países donde hablan español, no todos, no había espacio ni tiempo a hacer todos. Tenemos México, el parte rojo es donde ponemos el estrés, eso significa la parte más fuerte. So, los países aquí fueron México, Colombia, the United States, Argentina, Spain, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, Uruguay, Paraguay, England, France, Germany, Japan y China. Obviamente esos últimos no tienen el español como su primer idioma. Tenemos, a veces hay comentarios en el chat que mi país no está ahí, por ejemplo, El Salvador, the Dominican Republic. Si tenemos alguien en el chat ahorita de un país que no está en esta lista, escribe tu país ahí en el chat para que puedo decirte cómo te pronunciar tu país. Alguien de un país que no, Nicaragua, disculpe que tu país no está en la lista. Pero en inglés es Nicaragua, El Salvador, Panamá, Perú no está en la lista, Perú está en la lista. Colombia está en la lista. No. Nicaragua, El Salvador, Jamaica is not in the list. Honduras, sorry, Honduras not in the list either. Yeah, I didn't put, no escribió tantos países de América Central. Es que realmente el espacio todo, es que hay muchos más países donde hablan español. Argentina debería estar ahí, sí, Argentina. Puse ahí los países, Israel, Puerto Rico. Puerto Rico creo que es un estado. Chihuahua es una ciudad y un estado. Y es the same in English and Spanish. Chihuahua en español y Chihuahua en inglés. Belice. Pero yo pensé en Belice hablan inglés, no. O tal vez estoy equivocado. Any more questions about this screen? ¿Cuál es correcto? Video Gauta. Esa es una pregunta interesante. ¿Cuál es correcto? England o United Kingdom? Bueno, depende en a qué quieres referir. Es que England tiene tres. Well, United Kingdom is actually tres o cuatro países. Brevemente, voy a dibujar aquí un mapa muy malo. Es muy malo, pero para mostrar. Este es un mapa muy malo de United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland y la República de Irlanda. Primero tenemos aquí Republic of Ireland. La Republic of Ireland es un país separado con otro gobierno. Es independiente desde 1920. Aquí tenemos Scotland. Aquí tenemos England. Y aquí en esta parte, aquí tenemos Wales. So, aquí tenemos Northern Ireland. So, esta parte, Irlanda del Norte, tiene el mismo gobierno que Inglaterra, England, Wales, que es Gales, y Scotland. So,
The United Kingdom is cuatro países, es England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Y puedes, si eres británico, puedes ser de unos de esos países. En mi ejemplo, yo soy de England. So, United Kingdom is los cuatro países. Irlanda del Norte, Scotland, Wales, Gales y Inglaterra. Any more questions? So, no es buena idea a decir a un escocés que es un inglés porque probablemente se va a enojar. Ok. No creo que hay nadie de Escocia viendo este video. Any more questions? Ready to see why? Es que generalmente los escoceses no les gustan los ingleses. Generalmente. Aunque que es el mismo gobierno. So, any other, no sé, ¿hay alguien de Escocia? No creo que hay nadie de Escocia que quiere aprender inglés. Soy de Ecuador, okay. What, any more questions? Algo más? Notes, los, las, Germany equals, yeah, en inglés obviamente, en español, para the hay cuatro palabras, porque tienen masculino y femenino, y tienen que cambiar para plural, y en inglés es the. Y Germany es Alemania. Lo puso eso porque los demás son parecidos en el español y el inglés, y Germany no es diferente, es otra, tiene otra forma completamente diferente. William Wallace, yeah, that's a nice movie. That's a good movie. Okay, let's go then to the next screen. Vamos a la próxima pantalla. A ver si tenemos algunas preguntas acerca de este. Fue una conversación muy fácil para principiantes. ¿Por qué llevan las palabras de rojo en la pantalla anterior? Las palabras, la parte en rojo es el sílabo que tiene el estrés que es más fuerte. México, México. Con el México, es dos sílabos en México. El México, la primera sílabo es más fuerte. Igual Colombia, Colombia. El LOM, Colombia, cuatro sílabos creo. El LOM es lo más fuerte. Perú, en Perú, es el último sílabo. Por eso puso esos en rojo para ayudar con la pronunciación. Vamos a ver. Próxima pantalla de la primera clase. ¿Qué preguntas tenemos? Me complica la pronunciación. Bueno, es práctico, práctico, práctico. Tienes que practicar. Y ya está guardado. Es su primera clase. La primera clase está allí en YouTube. El enlace está abajo. So en esta pantalla vimos una conversación de práctica muy básico. Hi, I'm Richard. What's your name? Y el otro dice, hi, I'm George or Jorge. Nice to meet you, Richard. Nice to meet you too. Tú es también. Jorge, where are you from? I'm from Mexico. Tenemos algunas preguntas. No comprendo la clase. Why not? ¿Qué no comprendes? Estamos haciendo un repaso de la primera clase que es en YouTube, el video más popular en mi canal, que tiene 18 o más, 20 meses ahí en YouTube. This is a review, este es un repaso, una oportunidad a hacer preguntas acerca de esa clase. I'm from Venezuela, says Hector. Good morning. Buenos dias, my name's Richard. Nice to meet you. Richard, I'm Javier. Nice to meet you too. Where are you from, Javier? I'm from Argentina. Y aquí tuvimos más contracciones.
Más contracciones. What is, what's. Recuerden siempre cuando hablan, intenta usar las contracciones desde el principio. Los puse en el primer clase porque es muy bueno aprender esas contracciones desde el principio, porque si no lo aprendes desde el principio, después es más difícil hacer cambios. Déjame ver el chat, profesor, porque cuando leo el inglés le entiendo un poco, pero cuando escucho algo no entiendo. Bueno, siempre es más fácil leer el inglés que entenderlo para los hispanohablantes, y igual para los que hablamos inglés es mucho más fácil leer el español que entenderlo. La razón es que hay muchas palabras parecidas, pero la cosa es que la pronunciación es diferente. Escuchar, entender es para la mayoría de la gente la cosa más difícil. Incluso yo, a veces no entiendo el español. Tengo muchos años en países donde hablan español y todavía a veces no entiendo. Depende mucho en la persona y cómo está hablando, el acento, todo. Pero la única solución de eso es práctica, práctica, práctica. Escuchar cosas todos los días y en el fin lo vas a lograr. Es que esas cosas, hay personas en YouTube o en el internet dicen inglés en 30 días y inglés en 1 hora mientras que duermes y tonterías así, y no es así. Tienes que estudiar, practicar y sí lo vas a llegar, pero si no practicas, no lo vas a aprender el inglés mientras que duermes. No puedes escuchar el inglés mientras duermes todo un año y no vas a aprender nada. Es un pierde de tiempo. Ok, vamos a seguir con el listening. Práctica, escucha. Hay muchos sitios en el internet donde puedes escuchar el inglés ahorita. Tienen muchas oportunidades. Profesor, ¿puedo aprender inglés cantando? Yo no puedo cantar, entonces no te voy a enseñar cantando. No sé, vi una vez un experimento cuando tenían una persona conectada a una cosa electrónica aquí en el cerebro y lo podían con eso deshabilitar diferentes partes del cerebro. Y la parte del cerebro donde cantas es otra parte, y usas diferentes partes del cerebro cuando cantas. Y cuando hablas, en ese experimento lo deshabilitan la parte del cerebro que controla la manera de hablar, y la persona no podía hablar pero podía cantar. Entonces no creo que te va a ayudar tanto si intentas aprender cantando. Ok, vamos a seguir. Tenemos algunas preguntas de esta pantalla. Hay preguntas de esta pantalla. Uno puede hablar inglés si aprende a escribirlo. La cosa con el inglés es que no es fonético. No podemos decir cómo se pronuncia una palabra por leerlo, no como el español. En el español hay reglas. Cuando vemos una palabra, podemos saber usando las reglas cuando leímos una palabra, cómo pronunciarlo. Pero en el inglés no es fonético. Por ejemplo, cualquier palabra, si no escuchamos, por ejemplo, esta palabra, si pongo, por ejemplo, read, la palabra read, que es leer. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Bueno, si es en el presente, decimos I read books every day. Y si es en el pasado, es I read a book yesterday. Pero se escribe igual. Entonces el inglés no es fonético. Solo de leer no lo vas a saber cómo pronunciar las palabras. Pero ahorita en el internet tienen diccionarios. Yo recomiendo el Oxford Learner's Dictionary. Ahí tiene cómo se pronuncia, tiene el archivo de sonido.
Entonces es que hay muchos recursos en el internet. Ahorita se puede aprender el inglés gratis en el internet. Usa mis videos si eres principiante o intermedio bajo. Pero no solo usas mis videos, usa otros recursos. Busca en Google. Si estás en mis videos estudiando el verbo be, por ejemplo, busca el verbo be en Google, busca en YouTube otras personas enseñando el verbo be. Hay muchos maestros en YouTube que son buenos, hay malos y hay buenos. Hay muchos recursos en el internet. No tienes que gastar nada de dinero ahorita aprender un idioma. Lo más difícil es practicándolo. Obviamente si tienes dinero, haz un curso o algo para avanzar más rápido, pero se puede aprender solo ahorita y gratis, solo usando el internet. Alguien me está preguntando de Duolingo. No tengo ninguna experiencia con esa aplicación, entonces, o ese programa, no puedo comentar. Vamos a ver la próxima pantalla. So, este es muy fácil. Vamos a ver aquí las respuestas en el chat. ¿Quién me puede poner las respuestas en el chat? De eso, very quickly, muy rápido. ¿Cómo se dice buenos días en inglés? ¿Alguien puede poner en el chat cómo se dice buenos días en inglés? Good morning, very good, Mildred. ¿Cómo se dice buenas tardes en inglés? Joseph. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Renee, good morning, good morning. Good afternoon, Mildred. Joseph, good afternoon. Yeah, y buenas noches. ¿Cómo se dice buenas noches en inglés? ¿Cómo se dice buenas noches en inglés? Good night. No, I knew somebody would say good night. Good evening es el correcto. Recuerda que buenas noches es una despedida. Good night es una despedida. Good evening es lo correcto. ¿De dónde eres? ¿Cómo se dice de dónde eres en inglés? ¿Dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? Very good. ¿Cómo se dice mucho gusto en inglés? Mucho gusto. ¿Cómo se dice mucho gusto en inglés? ¿Alguien? Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Cómo se dice soy de Argentina en inglés? Soy de Argentina en inglés. ¿Cómo se dice soy de Argentina en inglés? I'm from Argentina. Very good. I'm from Argentina. ¿Cómo se dice cuál es tu nombre en inglés? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Very good. Let's go to the next page. The next page, aquí tenemos las respuestas. Good morning, good afternoon, good evening. Where are you from? Nice to meet you. I'm from Argentina. What's your name? So let's carry on with the next page, the alphabet. Ahora aquí en esta pantalla hice un gran error cuando hice este video hace 20 meses. Y el error que es que escribí aquí mal el I. El I lo puse I, lo mismo como el I. Y ese es un error que no puedo corregir en el video original, porque YouTube el video es de 2 horas y YouTube no te permite editar videos más que 1 hora en línea. Entonces la única que puedo hacer es bajar el video y subir otro, pero no quiero hacer eso porque ese video tiene casi 2 millones de vistas. Entonces queda ese error y casi todos los días hay personas que comentan, el A es el mismo como el I y no existe I, y el I debería decir I.
I debería decir I. Y el A es A. También en mi pronunciación, porque yo soy del sur de Inglaterra, los vocales digo muy, ¿cómo decir? Sin mucho, a veces es difícil para las personas distinguir vocales como yo los pronuncia o como las personas en el sur de Inglaterra o en Londres pronunciamos esos vocales. En Estados Unidos, en el norte de Inglaterra, están más distinguidos los vocales, porque yo digo A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y no hay tanta diferencia, especialmente entre el A y el I. A, E, I. Este es más fácil porque es como el español I. A, E, I. Pero eso fue un error que es en esa pantalla. Creo que hay muchas personas confundidos de eso. Que este aquí debería decir I, como eso. No sé si hay más preguntas acerca del alfabeto. Otro como nota, no existe el L ni el N en inglés. What's the difference between your and yours? Bueno, ese es otro tema, no es la tema de esta clase, pero your sin el apóstrofe es tuyo y yours no existe. Yours is no, that one doesn't. Creo que sin el apóstrofe, pero es otro tema y hoy queremos concentrarnos en esta clase. No sé si hay otros. Tal vez debería leer este de nuevo para la pronunciación. A, B, C, D, E. Let me put the mouse right. Sorry. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El último Z en el inglés británico y Z en el inglés americano. Probablemente para los hispanohablantes muchas personas tienen problemas con el J, confunden el J con el G. This is G, this is J. Y también tenemos H, porque son lo más diferente creo que en el español. G, H, J. Igual, esta palabra en inglés es una palabra que muchos confunden. What is this word in English, en español? ¿Cómo se dice este en español? En español. ¿Alguien? What's this? The pronunciation of this word is jam. And what's that in jamón? Yeah, I knew somebody would say jamón. Hold on, because I don't know if I'm still live. Yeah, it's mermelada. I'm not sure if I'm still live because I seem to have a problem. Tengo un problema aquí con el monitor, pero tengo el chat todavía. Let's see if it's back. Okay, it's back. Sorry, tuve un problema. Yeah, esta palabra, alguien dije que es, ¿cómo se dice este en español? Y es mermelada. And the pronunciation of this is jam, mermelada. Es un poco confuso porque creo que en Estados Unidos se llama este jelly. Y en Inglaterra el jelly es la gelatina. So jam o jelly, jam en Reino Unido, jelly en Estados Unidos,
es mermelada y la otra palabra ham con H es jamón, ham. This is a H, ham. Pump up the jam, yeah, that's otra, es a tipo de, es a jam in music, es cuando algunos músicos juntan para tocar impromptu, sin práctica, a jam. What are you doing? I don't think there's any, no creo que hay más preguntas sobre el abecedario. La próxima tema fue los subject pronouns, pronombres personales, y el verbo be en el presente simple. Vimos aquí primero los subject pronouns I, you, he, she, it. Esos son singular, primera persona, I. You, singular, you. He, para un hombre, tercera persona, he. Y she, tercera persona, singular, para una mujer. Y it, tercera persona, singular, para un objeto. Por ejemplo, this cell phone is an it. Y los de plural, we es nosotros, you es el mismo, you, una persona, y you, ustedes, todos. Y tercera persona, plural, they, ellas. Esos son muy importantes obviamente en inglés porque siempre tenemos que usarlos. Con todos los tiempos. En español no es necesario usarlos porque se cambia la forma del verbo, pero en inglés la única forma del verbo que cambiamos generalmente es para la tercera persona, he, she, it. Bueno, el verbo be que vimos en esta pantalla es una excepción porque el verbo be es el único que tiene tres formas en el presente simple. Am, is, and are. Y el verbo be traduce al español soy o ser o está. So, en español, para esos tienen 6 formas en el español. ¿Qué más aquí? I siempre se usa mayúsculo. Vamos a la próxima pantalla porque sigue con la misma tema. So, en inglés tenemos que usar el pronombre personal o el subject pronoun. No sé si alguien tiene algunas preguntas de este. I'm es yo soy o yo estoy. Yo, tú eres o tú estás. He's es él está o él es. She is, she's. Ella es o ella está. It is, it's. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are o yo, ustedes son, ustedes están. They are, there, ellas son o ellas están. El verbo be es el verbo más importante en inglés. Aquí tengo algunos ejemplos. I'm your teacher. He's Mike. I'm hot. Fija, aquí en español se usa el verbo tener, have, con el sustantivo, pero en inglés para esos estados igual con el próximo. I'm hungry, I'm hot. Esos estamos usando el verbo be más el adjetivo. Este en inglés es como se dice en español. Estoy hambriento, pero obviamente no se dice eso en español. Igualmente, no sé, esta traducción directo, tengo hambre en inglés, será I have hunger, pero nadie habla así. I have hunger es have más sustantivo, pero en inglés no usamos eso, decimos I'm hungry. Y todos esos estados, I'm hungry, I'm hot, I'm cold, I'm thirsty, so I'm going to get some water. Todos esos en inglés usando el verbo be más adjetivo.
Quiero algunas preguntas acerca de este sujeto, este tema, perdón. Las contracciones se entienden más formal o informal. Son informales, pero todo el mundo usamos esos cuando hablamos. Donde no quieren usarlos realmente es en dos ocasiones. Cuando quieres dar énfasis, por ejemplo, el primero digo, I'm your teacher. Pero si tú dices, tú no eres, you're not my teacher, I say, I am your teacher, para dar énfasis. O si yo digo, he's Mike, y la otra persona dice, ese no, he's not Mike, he is Mike. Esa es una ocasión cuando no queremos usar las contracciones a dar énfasis. Y la otra es cuando estamos escribiendo algo muy formal. Pero aparte de eso, siempre se usa las contracciones. Yo significa tú eres. Ok, más preguntas acerca de esta pantalla. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de esta pantalla? ¿Una duda? Ruth, tengo, se dice I have hungry. No, si es que hungry es un adjetivo y el sustantivo de hungry es hunger. Hunger. Hambre. La traducción de hambre, porque hambre es un sustantivo, la traducción de hambre es hunger. Si quieres hacer la traducción directo, literal del español, dice I have hunger. Usando el verbo have para posesión y hunger de sustantivo, pero no se habla así en inglés, suena ridículo, suena extraño. En inglés se usa el verbo be, I'm hungry, que es el verbo be más adjetivo, hambriento. Y son otras maneras a decir lo mismo cosa. Cuando aprendes otro idioma, tienes que empezar pensando un poco en otra manera y no estar muy rígido con sus pensamientos. Es difícil para mí en español. En muchas ocasiones digo cosas en español en la manera que se dice en inglés. El otro día estaba haciendo un video y estaba diciendo siempre ¿cuál es que fue? Dijo, está hablado. Estaba hablando del inglés y dijo, el inglés está hablado en Estados Unidos, el inglés está hablado en Inglaterra, el inglés está hablado en Australia. Y porque en inglés esa es la manera que decimos English is spoken in the United States, English is spoken in Australia. Pero en español es más común decir se habla el inglés en Estados Unidos, se habla, pero yo estaba pensando en inglés y traduciendo directo. Entonces cuando aprendes un idioma como un adulto, como yo, porque yo no aprendí el español hasta que tuve 33 años, es difícil cambiar tu forma de pensar al otro idioma. Ok. Muy bien, vamos a ver si no hay más preguntas de esta pantalla. Vamos a la próxima pantalla. ¿Se habla o es hablado? Sí, puedes decir las dos, pero el primero es más común, creo. Grisel has to go. Okay, bye. See you later. Let's have a look. Aquí tenemos algunas preguntas. Aquí escribe la forma correcta del verbo be y la contracción como en el ejemplo. Aquí tenemos las tres formas del verbo be, am, is o are. ¿Quién me puede dar las respuestas a esas preguntas? ¿Quién me puede dar las respuestas a esas preguntas?
Number 1, we are from Lima. Yeah, but con las contracciones. Con la contracción. Very good. La segunda, sí. Dennis is correcto. We're from Lima. We're from Lima. Number 3, sorry. The teacher. Has anyone got the answer to this? What's the word here? What we can do here is, yeah, is. Pero we can use the contraction there too and say teachers. Teachers. The teachers from England. The teachers from England means the teacher is from England. The teacher is from England. No podemos usar, es ejemplo que podemos usar las contracciones con no solo con los pronombres, no solo con el his, podemos usarlo también con otra palabra, the teachers from England. The next one, number 4, somebody's Joaquin, she's a doctor, very good, she's a doctor. And number 5, who's got the answer to that? She's a doctor, she is a doctor, she's a doctor. What about number 5? She's a doctor, number 4. Who's got the answer to number 5? They are from Mexico, but what's the contraction? What's the contraction? Ok, aquí en el primero puso la completo y aquí creo que quería la contracción. They are from Mexico. There, yeah, in Canti. They're from Mexico. Good. Number 6 is Number six is he is. Yeah, he is or he's. He is or he's. Good. And number 7. He's thirsty. Not yeah. Number 7. Who's got the answer to number 7? You're Spanish. Yeah, you are Spanish. You are, or you're Spanish. You're Spanish. You are or you're. You are or you're. Let me see. Next question, last question. Number 8. Number 8. It's very hot today, yeah. It is or it's. It is or it's. Is the last one. It is or with the contraction it's. It is or it's. Okay, I think vamos a ver las respuestas aquí. Aquí están las respuestas, perdón. I am Miguel. I'm Miguel. We are from Lima. We're from Lima. The teacher is from England. The teacher's from England. She is a doctor. She's a doctor. They are from Mexico. They're from Mexico. He is thirsty. He's thirsty. You are Spanish. You're Spanish. It is very hot today. It's very hot today. Okay, I think lo que tenemos que terminar. Creo que solo hemos hecho la mitad o menos que la mitad de esta primera clase y probablemente voy a hacer otra clase en vivo con lo demás de esta primera clase y espero seguir haciendo un repaso de todas las clases. Pero tengo que terminar porque casi hemos llegado a una hora.
No olviden que en el enlace abajo o en la descripción abajo hay un enlace para que puedas descargar este mismo PDF de mi sitio web con los MP3 de esta clase. Es gratis y el enlace ahí puedes comprar todos los PDFs por $10, pero si vas al fondo de la página hay una caja, llena tu correo y puedes tener este PDF y esos MP3 gratis. También tengo empezando este sábado, un grupo nivel A2. El costo son clases en vivo con videoconferencia, son con 5 estudiantes y yo en la clase, es como un clase pequeño virtual, hablando, comunicando con video, compartiendo pantallas. El costo de ese curso es $50 por 8 horas, sale solo $6.25. También hay el enlace a eso. Es todo ahora. Muchas gracias por ver este video y asistir en esta clase. Y espero verte en otros videos y en otra clase vivo. Goodbye.